¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Gracias por ese compromiso que usted tiene todos los domingos a través de Ticavisión y de nuestro canal en YouTube con la política con P mayúscula que desarrollamos aquí en Noches sin Tregua. Hoy vamos a hacer un programa de análisis general de la política nacional y para eso hemos invitado a don Sergio Araya Alvarado, politólogo y para mi gusto en uno de los 5 mejores analistas políticos de nuestro país, muy consultado por los medios de comunicación y que siempre tiene un equilibrio muy sano, pero que con directo y con dureza también trata los temas. Sergio, qué placer tenerte aquí, colega y amigo. Muy buenas noches, Claudio, y muy buenas noches a las personas que están siguiendo este programa a través de las distintas plataformas, ¿no? El honor es para mí compartir esta mesa en la cual en esta silla se han sentado figuras de diferentes ámbitos, todos siempre distinguidos, como son la mayoría de las personas que sueles traer a este programa. Así que para mí es el honor, más bien, de que sea uno de esos tantos que se ha sentado en esta silla y aquí presto a conversar contigo de esas temáticas. Va a ser un programazo, no tengo la menor duda, y le pido a usted nada más que no se separe de nuestra señal. Ya regresamos. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Il Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8.600 colones. Adquiéralo. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Gracias por continuar con nosotros y con nuestro invitado, don Sergio Araya Alvarado. Sergio, vos sos coordinador de política de la Fundación Konrad Adenauer, fundación alemana, hace muchos años, ¿verdad? Ya tenés esas canas, muchas de ellas han salido en la Konrad. Correcto, sí, la fundación, bueno, que es una organización de cooperación alemana que tiene ya más de 40 años de estar en el país y tenemos más de 100 oficinas en todo el mundo. Ha sido prácticamente mi segunda casa desde el año 2005. Desde el año 2005, o sea, ya hace casi que 18 años aproximadamente. Antes trabajé para un proyecto de la fundación, pero era, digamos, subalterno indirecto, por decirlo así, de la organización. Ahora sí ya, desde esa época soy
un empleado directo, un colaborador directo de esta instancia, coordinando proyectos en el área política. Hemos trabajado en diferentes ámbitos. Eso me ha abierto el abanico impresionantemente y me ha... ¿De la CONRAD en Costa Rica son solo para Costa Rica o hay regional? En el pasado fuimos, desde aquí se manejaban proyectos para Panamá, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Ya hoy solamente estamos para Costa Rica. Panamá tiene su propia oficina, que tiene un proyecto ahí muy interesante, que tiene su sede en Panamá por la ubicación, digamos, geoestratégica de Panamá, pero tiene una visión muy interesante de diálogo sur-sur, donde se trata de involucrar actores de Asia, África, América Latina y por supuesto triangulados desde Europa. Y adicionalmente se descapitalizan y trabajan los proyectos de Panamá allá. Y Honduras pues también tiene una oficina que la coordina nuestra otra oficina en Guatemala, pero en este momento sí estamos solamente enfocados en Costa Rica. Ahora, yo siempre le digo a mis televidentes y a los oyentes en el programa de radio, desde donde les hablo, yo siempre les digo, les habla un socialdemócrata, católico y sapricista. Siempre les digo lo mismo. En el caso de la CONRAD Adenauer, para trabajar ahí, hay que ser demócrata cristiano o social cristiano, me imagino, como un requisito. Pues no necesariamente. Lo manudo que son no es necesario. No, aunque sabemos, y eso nadie lo ha ocultado jamás, que la fundación, digamos, este modelo de cooperación siempre ha, con toda transparencia, señalado, ¿verdad?, que tiene una identificación con alguna corriente político doctrinaria, digamos, en Alemania, en el caso de la Adenauer, con el partido CDU, con la Unión Demócrata Cristiana Alemana. De hecho, lleva el nombre de quien fue uno de sus líderes, primer canciller de la República Alemana de la posguerra, el señor justamente Konrad Adenauer, fundador del CDU y uno de los arquitectos de la Unión Europea. Pero hay otras fundaciones como la Eber, que tiene una cercanía con los socialdemócratas, la Naumann con los liberales, la Rosa de Luxemburgo con la gente de izquierda. A pesar de eso, mantenemos todas las fundaciones, sin distingo en ese sentido de orientación doctrinaria, un compromiso con ciertos valores que van más allá de lo doctrinario, que tienen que ver con el fortalecimiento de la democracia, de la visión de democracia. Creemos... Pero es un marco muy general. Estas fundaciones alemanas no obligan a ningún país a seguir disposiciones jamás, que vengan desde Alemania. Jamás, esa es la maravilla de estas fundaciones. Creemos en la cooperación, en esa cooperación, digamos, en esa actitud colaboracionista, en donde básicamente entramos a trabajar donde los países decidan, ¿verdad? No es que nos imponemos, y en donde haya esa comunión de valores, esa comunión de intereses. Lo que queremos es coadyuvar, como decimos nosotros, de una forma puntual a los países que nos permiten, que nos dan la oportunidad de trabajar con ellos en el fortalecimiento de sus democracias, de su institucionalidad pública, de su Estado de Derecho. Creemos en la cohesión social, entendemos que la democracia va más allá de lo político propiamente, que tiene una dimensión socioeconómica fundamental, cultural importante. Creemos mucho por eso en la formación política, y eso es común para todas las fundaciones. Por eso decía, más allá de que tengan afinidad con una determinada corriente doctrinaria. Hay una frase que acuñan los alemanes y que las fundaciones hacen propia porque la tratan de llevar adelante en sus distintas iniciativas, es que la democracia, más que un conjunto de normas, que un conjunto de instituciones, es una forma de vida. Y para que sea una forma de vida que se interiorice en una sociedad, hay que trabajar mucho el tema de la formación, la cultura y por ende la formación y la educación para construir esa cultura democrática. Vos sos uno de los analistas en este país más llamados al análisis por los diferentes medios de comunicación, escritos, radio, televisión. Tenemos una larga amistad y muchas coincidencias en muchos de esos análisis. Y siempre has tenido desde la Fundación esa gran libertad de pensamiento para poder ejercer lo que crees y lo que analizas en el país. Haciendo un merge sobre lo que promueve en democracia la CONRAD Adenauer y lo que Sergio Araya, como analista ya de varias décadas en nuestro país, piensa. ¿Cómo ves el tema de la democracia costarricense? Porque hablabas del Estado de Derecho y podríamos agregarle también el tema de la libertad de prensa y de expresión tan promovida por los alemanes. Y vemos que en Costa Rica estamos en una situación, una coyuntura bastante complicada. Se cuestiona mucho el Estado de Derecho, se ataca mucho el Estado de Derecho y la institucionalidad, como pocas veces en la vida que yo recuerde a mis 60 años. No recuerdo tanta discusión, disyuntiva,
ataque a la libertad de expresión. ¿Qué análisis haces como politólogo de la situación democrática de nuestro país? Un tema es que la democracia, si uno la ve como una forma de vida para seguir con ese hilo conductor, lo ve como algo dinámico, lo ve como algo vivo. Entonces eso puede tener siempre una perfectibilidad, y hacia eso es a lo que se aspira, y bueno, desde la Fundación a eso es a lo que queremos contribuir, a esa perfectibilidad, porque sabemos que lo perfecto no existe, por lo menos en lo temporal, pero ningún proceso es completamente evolutivo permanentemente. Eso sería un determinismo que en la realidad social no opera. Pueden haber más bien momentos de reversión, de regresión. Muchos países lo han observado así. Nosotros lo estudiamos y aquí como politólogo también me ha servido mucho para el análisis comparado, el ejercicio de mis funciones en esta organización, porque me ha permitido ver cómo después de esa ola de redemocratización que experimentó América Latina, ¿verdad? Y que bueno, en el caso de nuestra región, que comienza ya a finales de los años 70, como en los años 90 estábamos llegando a un punto, digamos, medular, en donde prácticamente, con excepción de Cuba, todas las diferentes naciones de este continente de habla hispana, e inclusive sumamos a Brasil de habla portuguesa, tenían, digamos, como certeza que habían incursionado en la democracia y en la democracia política, habían elecciones libres, periódicas, pluralismo político, partidos políticos y demás. En Perú se comenzó un proceso, digamos, de reversión que en algunos casos nos ha llevado a escenarios durísimos, difíciles, como por ejemplo el de nuestro hermano país del norte, que hoy en 2023, de esa democracia que con tanta alegría se aplaudió, estaba volviendo allá por 1990, después de los acuerdos de paz. Hoy, lamentablemente, podríamos decir que queda muy poco, ¿verdad? Hace unos días, por ejemplo, leí una noticia de que la Iglesia Católica de Nicaragua, ¿verdad?, estaba totalmente constreñida, y que, por ejemplo, el seminario en el que se forman a sus sacerdotes, uno que está en una zona, en la diócesis de Bluefields, ya no podía funcionar más porque justamente el gobierno nicaragüense ya hace unos meses para atrás había bloqueado las cuentas bancarias, señalando, según ellos, un supuesto involucramiento de la jerarquía de la Iglesia Católica en lavado de dólares, porque siempre se busca algún tipo de justificación para obrar con esa impunidad, que aquí es donde viene el tema. Hoy Nicaragua, entonces, de esa democracia ya no queda prácticamente nada, a pesar de que hayan elecciones que hasta hace poquito, bueno, hubo recientemente unas en las que toda la observancia internacional y todos los organismos internacionales y organismos como la Unión Europea y otros regímenes democráticos que aún existen en el mundo, bueno, en América Latina y en el mundo, cuestionaron por su falta de transparencia, por su falta de seguridad jurídica, porque además previo al proceso electoral hubo toda aquella persecución, aquella aprehensión de los que ni siquiera estaban formalmente inscritos como candidatos, solamente habían esbozado que iban a postularse a esa carrera presidencial, que son hoy muchos de los que ese régimen, en una cosa realmente impresionante, los declaró apátridas, ¿verdad? Y los exilió, y además, repito, les despojó jurídicamente de algo que es imposible, de su nacionalidad. Bueno, una situación como la de Nicaragua nos hace ver que el progreso no siempre va a ser constante y que hay momentos en que puede más bien involucionar a situaciones inclusive más terribles que las que habían antes de que comenzara el proceso de recuperación o de fortalecimiento de una democracia. Y podría enumerar otros ejemplos, pero me parece que el de Nicaragua, que lo tenemos a la par, es más que elocuente de lo que quería decir. Entonces, ¿qué quiero señalar con esto? Ninguna democracia está exenta de poder sufrir involuciones. Por mucho tiempo, antes de esa redemocratización de América Latina, las tres democracias, habían dos democracias importantes, que era la venezolana y la costarricense. Ya después comenzó la uruguaya, después de que la dictadura cívico-militar fue superada, y hoy por hoy informes como Latinobarómetro siempre han ubicado en estos tiempos, y Chile después del retorno a la democracia, que Uruguay, Chile y Costa Rica son, digamos, las tres democracias más consolidadas.
Lo importante de ese dato es que siempre hemos estado nosotros ahí. Eso sí, ¿verdad? Eso es muy importante. Ha salido Uruguay, ha entrado Uruguay, ha salido Chile, ha entrado Chile, ha salido Venezuela, pero nosotros siempre hemos estado ahí en ese top 3. Correcto, eso ha sido muy importante y hay toda una lectura que uno podría hacer de esto. Sin que estemos claros de que en algún momento Costa Rica también ha estado inmersa en diferentes circunstancias. Pues son obras humanas llenas de defectos. Por supuesto, y en algunos momentos inclusive en riesgo evidente de la pérdida de la democracia, como por ejemplo en la dictadura de 1914-1917, encabezada, digamos, por Federico Tinoco. Pero, vamos a ver, eso no quita que podamos tener señales inequívocas de que esa solidez no va a permanecer en el tiempo si no se hacen acciones para lograrlo, para mantenerla. Y es aquí donde repito, lo de que la democracia es una forma de vida adquiere una importancia capital. ¿Por qué? Porque ciertamente, y los mismos estudios que nos mantienen en ese top, se han venido dando señales, tanto los internacionales como los nacionales serios, han venido dando señales a lo largo de mucho tiempo, señales, lucecitas, diría yo, amarillas, de encendido amarillo, de alerta, de que no necesariamente todo iba a seguir siendo como lo veíamos permanentemente si no se acometían cosas, si no se actuaba. Yo percibo que Costa Rica ha estado prácticamente en una suerte de transición en lo que es su patrón socioeconómico por muchísimos tiempos, una transición que se ha prolongado más de la cuenta, porque vamos a tener que remontarnos un poquito para atrás. Allá por 1980 el país vivió una de las crisis socioeconómicas más importantes de la historia de los últimos 50 años, y tal vez solo comparada con la crisis de los años 40 que desembocó en la Guerra Civil de 1948, pero que de alguna forma sus efectos fueron efectos de carácter estructural, porque aparentemente lo que señalaron era que había un modelo socioeconómico que había entrado en una suerte de agotamiento. Y ojo, no el modelo político, sino el modelo socioeconómico. Déjame interrumpirte ahí, porque estás tocando algo que me parece que es importante que lo veamos el día de hoy. Cuando hacías referencia a algunos países de América Latina, aquella famosa década perdida en lo económico, correcto, fue una década en lo democrático muy productiva, no fue perdida, se cayeron todas las dictaduras, y empezamos a tener votaciones democráticas en el continente. Sin embargo, pareciera que quisimos limitar la democracia al ejercicio del voto, nada más. Así es. Inclusive podemos recordar hace algunos años a Venezuela diciendo que eran el país más democrático, Chávez y el mismo Maduro, porque hacían elecciones, correcto, constantemente. O referéndums, que es el instrumento de democracia directa. Exacto. Pero vos decías que y ese es un concepto que me gustó mucho, que la democracia es un modo de vida. No solamente porque vivimos en democracia, sino porque la interiorizamos también para hacerla parte de ese modo de vida. Pero también estabas diciendo algo que me llama mucho la atención, el modelo económico. Mi lectura es que el modelo económico que venimos desarrollando con la Unidad Social Cristiana, con Liberación, con el PAC y con el mismo gobierno del presidente Rodrigo Chávez, es el mismo modelo económico, que no está coincidiendo con las necesidades ciudadanas. Y entonces esa democracia ya no es un modo de vida. Para muchos el modelo económico se ha vuelto un conflicto en sus vidas. ¿Cómo lograr esa sinergia entre ese modelo económico, claro, y la democracia? Ese es el kit, ¿verdad? Porque como decía hace un rato, la democracia es más que la dimensión política y más que en lo político lo estrictamente formal, que es fundamental, estamos claros. Es una condición necesarísima, pero no es suficiente. Porque ahora estamos entrando, lo que algún colega por ahí señalaba, en una suerte de dictaduras democráticas, ¿no? Qué interesante esa asociación de conceptos que parecen completamente antagónicos. ¿Por qué? Porque antes las dictaduras eran muy simples, muy simples dice uno, en la complejidad de aquel momento eran bastante difíciles de entender, pero ahora ya en retrospectiva es más fácil de categorizar. Simplemente fuerzas, poderes fácticos, ¿verdad?, tomaban el control, usualmente aprovechándose de las fuerzas armadas que ya existían, y deponían y colocaban subalternos en los poderes civiles formales que respondían a los intereses usualmente de esas estructuras militares castrenses, que a su vez también tenían algún tipo de relacionamiento con algunos intereses económicos poderosos. Y en un contexto de Guerra Fría, avalados por algunas potencias que en la geopolítica de aquel momento sentían que era importante mantener aliados independientemente de a qué precio fuera.
Ahora no es así, ahora la cosa es un poco más sofisticada, si lo queremos ver así. Hubo intentos de golpes al estilo tradicional, golpes de Estado al estilo tradicional, un poco sui generis, como cuando Alberto Fujimori en el Perú quiso cerrar el Congreso y por un tiempo declarar que tenía poderes plenipotenciarios. Luego Jorge Serrano Elías quiso imitarlo en Guatemala. Pero y más recientemente el presidente de Perú también, Pedro Castillo. Pedro Castillo lo intentó. Que no es lo mismo, aclaro, que lo que hizo el señor Lazo en el Ecuador, porque la Constitución ecuatoriana sí lo facultaba para esa condicionalidad, digamos, esa posibilidad de que él disuelve el Congreso, pero a la vez tiene que convocar elecciones generales, donde su propio puesto también entra al escrutinio popular. Pero digamos que ha habido un proceso en el que ciertos liderazgos capitalizando, y ese tema al que quería llegar, el descontento con esa parte que ciertos sectores de la sociedad han considerado no les responde la democracia en su dimensión socioeconómica, ha sabido construir ese discurso que hace clic con esos sentires, con esas necesidades, con esas frustraciones y esas angustias y rabias, y entonces de forma totalmente legítima, de forma totalmente legal, llegan por primera vez al poder. Hugo Chávez en 1998, nadie creo que cuestionaría la elección como tal. Fue una elección límpida, fue una elección en donde una mayoría dijo, queremos que él sea el presidente porque queremos un cambio. Hablaba pestes de la dictadura, hablaba pestes de Cuba, hablaba se vendía como socialdemócrata. Exactamente, que él no iba jamás a buscar, digamos, hacer un modelo despótico, autoritario, que iba a respetar la división de poderes, todos los pilares de la democracia, que la prensa iba a ejercer adecuada y libremente sus funciones, que no iba jamás a cuestionar eso. Y dicho sea de paso, o sea, logró con un discurso, digamos, envolvente, atraer a sectores que evidentemente históricamente habían quedado excluidos de los beneficios de un modelo que en el caso venezolano estaba fundamentado en el petróleo, ¿verdad? Y cuando el petróleo tuvo sus mejores precios, que fue una gran debacle para los que éramos simplemente consumidores, pero para los productores fue maravilloso, y Venezuela literalmente, podríamos decir, respiraba esa sensación de los petrodólares al mejor estilo de lo que viven países de Asia, ¿verdad? Del Medio Oriente. Sin embargo, eso no mejoró la situación a la sociedad en su conjunto. Ese es el problema. Yo no recordaba cuando iba en los años 90 a Caracas, aquellos círculos de pobreza que rodeaban las grandes Cuando Hugo Chávez urbes. gana las elecciones, hay prácticamente un 60% de pobreza en Venezuela. Hacia ellos va el mensaje. En un país que se suponía rico por el petróleo. Por supuesto, y en un país que desde la dimensión política mostraba signos de absoluta madurez política. Inclusive Venezuela fue cuna de formación de liderazgos socialcristianos y socialdemócratas de otros países que para esa época estaban luchando por regresar a la democracia en sus propias fronteras. Pero entonces era un referente Venezuela. Y había una suerte de cohabitación aceptada por la ciudadanía entre los partidos socialcristiano y socialdemócrata venezolano que intercalaban, digamos, se alternaban en el ejercicio del poder. Similar a Costa Rica. Correcto, nadie podía hablar entonces de que había, digamos, signos de despotismo, de autoritarismo en lo político. Pero en lo socioeconómico sí había severas restricciones, había severas dificultades. ¿Qué pasa entonces? Que es algo que estamos viviendo en nuestro país. Correcto. Salarios decrecientes, dificultad para el acceso desigualdad. A la comida, desigualdad. Claro, entonces todo esto que se va construyendo o que se va deconstruyendo, como uno lo quiera ver, a lo largo de muchísimos años. Vamos a ver, yo no satanizo, digamos, todo el modelo sustitutivo de importaciones, agroexportador. Fue exitoso. Fue muy exitoso, sustitutivo de importaciones con, eso sí, una inyección importante del aparato estatal, y de ahí la idea de don José Figueres de estatizar de nacionalizar la banca. Bueno, es banca estatal en realidad. No tanto banca nacional, sino banca estatizada, pero que obviamente tiene una visión, que es lo que ahora quieren la banca de desarrollo retomar, ¿verdad? O sea, inyectarle recursos a lo que en su momento se consideraba era lo más oportuno para generar eso que ahora está tan en boga, que se llama activación o reactivación económica. Pero ciertamente me parece
que todavía había temas que quedaban, digamos, sin atender. Y tan es así que el propio José Figueres, en su última administración, crea el Instituto Mixto de Ayuda Social para tratar de enfrentar un problema que se mantuvo permanentemente y que el modelo no logró corregir, que fue el modelo, que fue el combate a la pobreza. Y de hecho la pobreza y la miseria fueron los que dieron origen en esa visión más de una acción del Estado solidaria, que dio origen a la creación del instituto y de todo el sistema de asignaciones familiares, donde, por ejemplo, también se contó con la acción muy fuerte de diputados de oposición cercanos a una visión humanista cristiana. Además, creo que Rafael Ángel Calderón Fournier era diputado de ese cuatrienio en el que se aprueba, digamos, todo este tema de las asignaciones familiares. 78, 82, sí. Sí, 74, creo, 78, sí. 78. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, tenés razón. 74, 78. 78 era canciller. Correcto. ¿Qué es lo que pasa? Que la crisis pone al desnudo, ¿verdad? Que todavía habían falencias que no se habían logrado resolver. Se entra en otro proceso que, vamos también a no ser mezquinos, ha dado importantes elementos, importantes beneficios a la sociedad. En lo macroeconómico. En lo macroeconómico. Pero y por ejemplo, en lo microeconómico, ahora diversificamos. hacía que referencia el presidente Calderón Fournier, fue el último presidente que al entregar la banda presidencial la entregó con una disminución de la pobreza. Una disminución real. Real, al 16%. Correcto. De ahí para adelante, ningún presidente ha podido devolver el país. Volvimos a ese problema perenne que además, como lo señalan informes serios como el del Estado de la Nación, es un problema bastante más complejo de lo que uno puede imaginarse, porque la pobreza también es dinámica. No es que son las mismas personas las que permanentemente son pobres, no, es que entran y salen constantemente. Pero es interesante, porque cuando hablamos de que la democracia es un modo de vida, como lo planteabas muy bien antes, pues algunos podrían decir el 25% de gente que vive en pobreza. Bueno, pues si esto es democracia, yo no quiero democracia. Si vivir para 1,5 millones de costarricenses, un poquito menos, en pobreza, y le dicen que eso es democracia, que tiene derecho de expresión, libertad de movimiento, libertad de organización, de repente dice, ¿para qué quiero tener todo eso si mis hijos tienen hambre? Bueno, es que justamente a eso voy. El modelo, para ser balanceado, el modelo se ha generado beneficios, digamos, ha diversificado la estructura económica. Ya vemos que el café y el banano, que eran nuestros productos por excelencia antes, han pasado a planos inferiores. Ha generado también, no se puede negar, un grupo de profesionales jóvenes, de profesionales que se han sabido involucrar en estas nuevas actividades. Se han generado emprendimientos importantes y hoy tenemos talento humano que se ha sabido exportar a otras partes, y eso es fruto de este nuevo patrón de desarrollo que se comienza a construir en los 80s. Pero ciertamente ese rol de reducir las brechas, porque tampoco quiero ser yo acreedor a la cajita blanca, ¿verdad? La igualdad plena, eso es una utopía. Yo la deseara. Yo quisiera que todos tuviéramos pleno, que una economía tuviera pleno empleo. Y los comunistas que la vendían como solución a lograr. Jamás lo iban a lograr. Entonces, eso es imposible. Pero de lo que se trata es de que las brechas se vayan acortando y de que inclusive aquellos que están en los quintiles más pobres tengan al menos lo básico, pero ojo lo que voy a decir, lo básico para respetar algo que es fundamental, que a veces obviamos: su dignidad totalmente, como persona humana, completamente blindada. Porque no es lo básico para sobrevivir, no es que yo tenga el plato de arroz y frijoles y el cafecito para poder por lo menos desayunar. Eso es importante, desde luego, pero es esa sensación, y aquí viene entonces el tema de la frustración, es la sensación de sentirme persona, de sentirme integrado. Aunque en mi mesa lo que haya es arroz y frijoles, y en la mesa del vecino lo que haya es caviar, no importa. Pero que ese arroz y esos frijoles yo los coma con dignidad, con absoluta tranquilidad de que es fruto de un esfuerzo que yo he hecho, de un esfuerzo que se me ha reconocido, y que aquel que es mi vecino que come caviar, independientemente de que por situaciones objetivas tenga ingresos económicos mejores que los míos, me ve con respeto. Y nos vemos como ciudadanos que compartimos un mismo territorio, más allá de que él tenga más plata que yo, por decirlo en términos muy simples. De eso se trata. Y a veces esa parte sí la hemos venido de alguna forma perdiendo con el devenir de los años. Entonces, a esa desigualdad económica y material se está consolidando lo que yo llamo una desigualdad social y cultural,
que va creando, y eso es lo peligroso, va creando en el imaginario social, en el imaginario colectivo, una suerte de sensación de que hay ciudadanías de primera, segunda y tercera categoría. Y ese es el problema, porque todos los ciudadanos los de primera categoría comienzan a ver por debajo del hombro a los de la segunda y tercera categoría, y estos a su vez comienzan a ver con rabia, con enojo, con frustración a los que se considera socialmente ciudadanos de primera categoría. En eso, Sergio, ese último intervención que has tenido, se habla mucho de los populistas, ya en Costa Rica los tenemos también, y se habla cómo se aprovechan de las circunstancias, Claro. de esa rabia. Hubo presidentes en este país y en otras latitudes que siempre hablaban de que la obligación de un presidente era educar a su pueblo, no solamente con sus actos, sino también desde la inversión que se hacía en la educación en esas naciones. Pero resulta que si uno hiciera una buena interpretación del populismo, uno diría, qué bien, si un candidato es populista es porque conoce bien las falencias, las necesidades del pueblo, y cuando las va a expresar, las está expresando con una gran sensibilidad. Pero como repito yo con frecuencia, si quieres conocer a alguien, dale poder. Y entonces se evidencia qué clase de persona es. Ahora cuando vos hacías referencia a Hugo Chávez, creo que es uno de los mejores ejemplos que podemos tener. Esa debilidad que estamos sufriendo en el desarrollo social, con la pobreza, con las necesidades y esa rabia, no será el caldo de cultivo que hemos tenido, no solamente para que algunos candidatos, sino que algunos que han ejercido la presidencia tengan la tentación del autoritarismo, de brincarse a la institucionalidad, que les estorbe la Asamblea Legislativa, que les estorbe el Poder Judicial, y el ciudadano rabioso come ese discurso y no se da cuenta de que ese visto bueno que le está dando ese comportamiento es un boomerang que va a atentar contra la democracia y posiblemente no solucione sus problemas. Completamente, y lo estamos viendo en diferentes partes. Es que ni siquiera esto es un ejercicio, ojalá fuera únicamente, de intercambio intelectual para tratar de construir escenarios en esa dimensión más académica. No, lamentablemente se ve en la realidad y se ve en todas partes del mundo, claro, ¿verdad? No solamente en América Latina, inclusive en Europa, en algunos países de Europa. Básicamente, entro por lo primero, el populismo, correcto, inclusive es una cuestión que más bien surge allá por Rusia en el siglo XIX, el concepto, que básicamente lo que quería aludir era eso que señalabas al principio, o sea, conductores políticos, liderazgos, dirigentes, como los quieran llamar, que entienden las necesidades justamente de sectores excluidos históricamente, que las aristocracias los habían literalmente invisibilizado, y sus agendas las reivindican y genuinamente las quieren colocar como un tema en prioridad, con un tema de relevancia política. Eso está muy bien. ¿Quién no va a querer eso para que justamente se dé esa cohesión social, ese recorte de brechas que decíamos? Fundamental en democracia. Fundamental porque es lo que le da sostenibilidad, correcto. Sobre todo si hablamos de que la democracia se sustenta en el soberano, y el soberano no es el rey de la época monárquica, sino todas y todos los que vivimos bajo el territorio y tenemos la posibilidad de ejercer nuestros derechos políticos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se ha generado una suerte como de derivación de ese primer concepto, y entonces muy apañado, muy más bien conectado con otra cuestión que es para mí un problema de la democracia desde la época clásica, que es la demagogia, se han juntado y se ha construido entonces toda, bueno, la demagogia, ¿verdad? Es decir lo que quieren oír, aunque uno sepa que no tiene ninguna posibilidad de llevarlo a buen puerto, pero que conectado con esta visión populista, construye una narrativa que sí tiene un objetivo político de, vamos a ver, de confrontar, malos contra buenos, honrados contra corruptos. Generar polarización, de generar tensión, conflictividad, y más bien no, como uno lo esperaría, de la gestión política y de la política, que es la promoción, bueno, en una visión más humanista, del bien común, ¿verdad? Y de la búsqueda de que entre esas diferentes visiones se construya una convergencia de valores, de intereses, que responda más o menos a los diferentes intereses, convencido de que nadie va a poder atender la totalidad en un 100%, pero tratando de que los que menos beneficios obtengan, al menos sean aquellos que le preserven su dignidad. En vez de esa dirección, que sería la visión de la política con P mayúscula, como tanto la promueves en tus diferentes programas, lo que se busca más bien es
gestionar y perpetuar lo que sí sabemos nosotros en política suele darse y tiene que darse, que es el conflicto social. Correcto. Es decir, el conflicto existe y va a existir siempre. Eso nadie lo puede ocultar. Aquí el tema es cómo lo abordamos. Si lo abordamos para tratar de disminuirlo o si lo abordamos para tratar de mantenerlo y abono, ampliarlo y vivir de ese conflicto. Esa es la parte que entonces ahí sí, esa visión, que es lo que algunos llaman populismo ahora, adquiere una connotación negativa, bueno, negativa para los que creemos en la democracia y peligrosa. ¿Por qué? Porque entonces eso sí va a buscar, paralelo a lo que hemos señalado de la polarización, de la tensión, del escalamiento del conflicto, desestructurar aquello que le resulte incómodo, desinstitucionalizar lo institucionalizado. Poquito complicado este juego de palabras, pero que en algunos modelos que las democracias apenas estaban construyendo, que estaban literalmente algunas instituciones pegadas con alfileres, ha resultado más fácil, caso de Nicaragua, que en otros donde la democracia afortunadamente es más sólida, caso costarricense, o por qué no, Estados Unidos, lo acabamos de ver. Es decir, ¿cómo se desinstitucionaliza? Bueno, justamente cuestionando las instituciones que pueden estar plagadas de hierros, correcto, que en algunos casos no han sabido cumplir su objetivo, correcto, que en otros casos no han sabido responder a las expectativas ciudadanas. Aquí yo le pondría un signo de interrogante. ¿Será que las instituciones no han sabido responder a la totalidad de esas expectativas? O más bien que por un juego mediático peligroso, también muchas veces prohijado por los propios actores políticos, se le ha inyectado a esa institucionalidad de una falsa capacidad de atender expectativas para las cuales no estaban originalmente constituidas. Es decir, uno de los grandes problemas que tuvo esa redemocratización es que mucha gente se le vendió la idea de que per se, porque iba a haber elecciones y partidos y porque ya los dictadores o los liderazgos esos autoritarios iban a desaparecer, automáticamente por obra y gracia todo se iba a resolver, y eso es un error. Ahora, porque son dinámicas que llevan cierta autonomía también. En esa misma línea me llevas a pensar lo siguiente: a más acostumbrada una sociedad a la democracia, puede ser Alemania, puede ser Francia, puede ser España, los exigimientos para quienes gobiernan son mayores. Correcto. Por decirte algo, si se consigue un buen nivel de educación, se va a aspirar todavía a mejorar esa educación. Por supuesto. Si se tiene un buen nivel de alimentación, pues la canasta básica ya no va a ser de lo que fue básico en el pasado, sino que va a mejorar esa canasta básica. Correcto. Porque hay mayores exigimientos. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque no es lo mismo, pensando en América Latina, lo que exige un nicaragüense de democracia en su país, lo que exige un hondureño de democracia en su país, lo que exige hoy un venezolano de democracia en su país, que lo que exigen los costarricenses. Nosotros tenemos un rango más alto de expectativas de quienes nos llegan a gobernar, porque ya a nosotros no se nos puede conquistar en una campaña electoral con algunas cosas que serían muy interesantes y de mucho aprecio por los ciudadanos nicaragüenses, hondureños, venezolanos en sus países, porque no están disfrutando de eso. Entonces la democracia obliga a sus gobernantes a cada día ser mejor. Cuando esos gobernantes no son mejores, en el caso particular de Costa Rica, y cuando vemos los choques, porque no sé si vos tenés la misma perspectiva que yo tengo, pero yo no recuerdo tantos golpes contra la libertad de prensa como lo he visto en los últimos años. Y eso empezó no en este gobierno, eso ya viene, ya puede tener al menos, tal vez podrá tener un poquito menos de una década, donde los golpes de precandidatos y de candidatos han venido constantemente golpeando a la prensa, pero en el ejercicio del poder no hay la menor duda de que el presidente que ha tenido más choques con la prensa se llama Rodrigo Chávez Robles. El problema es que a veces solo hablamos de libertad de prensa, pero la verdad es que el sustento, y así lo dice en nuestra Constitución, es la libertad de expresión, la libertad de pensamiento. La libertad de prensa es solo un espacio de mayor resonancia, seguramente, de un medio de comunicación, pero no estaremos atentando también en alguna medida contra esa libertad de expresión cuando atacamos a los medios de comunicación desde el Poder Ejecutivo, sea el de Costa Rica o cualquier otro, donde no se aprecia el discernimiento, las diferencias, la criticidad. Y te lo digo y lo amplío.
porque no dijeron tu nombre ni dijeron mi nombre, pero cuando el presidente de la República, en algún momento, aparte de los medios de comunicación, le molestan los analistas políticos y los trata en forma peyorativa, con conceptos que buscan desmeritar lo que nosotros y otros colegas pensamos, que lo hacemos desde el análisis, desde el estudio, desde la profundidad, no desde las ocurrencias. No es la criticidad lo que está molestándole más a este tipo de gobernantes hoy en día. Bueno, es que justamente uno de los rasgos, digamos, de esas características, vamos a ver, que atenta contra la democracia. La democracia per se es el choque de ideas. De eso se trata. La democracia es el sistema de las opiniones. Exactamente, y de las opiniones diversas, Exacto. no de las opiniones únicas. Y justamente lo que busca es, en una visión constructiva y positiva, que de esos distintos enfoques, porque ahí todos tenemos derecho a tener diferentes visiones, no hay una verdad absoluta en este sentido, por lo menos en las cuestiones temporales, ni siquiera las verdades científicas, porque uno ve que conforme avanza la ciencia, cosas que en algún momento se daban por sentadas, se cuestionan y con evidencia científica se superan. Y es parte de esa perfectibilidad en la que no solamente un sistema político, la humanidad como un todo está inmersa desde sus orígenes y hasta que nos corresponda extinguirnos. Entonces, la democracia, una visión constructiva, también tiene que alimentarse, nutrirse de esas diferentes visiones, pero por supuesto en un ejercicio de absoluto respeto, tolerancia y, ¿por qué no?, rechazo cuando se considera que se está en lo incorrecto el interlocutor, pero de una forma, digamos, elegante, de una forma constructiva y de una forma más bien que prohija que se siga ese intercambio hasta llegar a una síntesis, porque habrá ámbitos y espacios en los que hayan convergencias. Cuando se tiende a descalificar per se el pensamiento disidente, primero, sin solidez argumentativa, porque yo sí estoy de acuerdo, todos podemos equivocarnos, nadie es dueño, repito, de la verdad absoluta, y aunque uno haga sus interpretaciones, en el caso de los analistas que mencionabas, desde la academia, desde los diferentes instrumentos que nos han enseñado y desde nuestra propia expertise, igual podemos equivocarnos como se equivoca cualquiera en un diagnóstico, como se equivoca, digamos, el cocinero que le agregó un poquito más de sal a la sopa y le resultó un poquito más salada de lo que tenía que ser. Es decir, errores pueden haber. Pero cuando la descalificación no viene en tratar por el fondo de identificar esas áreas de disidencia y demostrar con argumentos, físico, sino la persona, correcto, a su vida privada. Correcto, y con referencias que no tienen que ver con el tema de la discusión. Digamos, si yo hoy planteo una tesis que a criterio de alguien esté equivocada, bienvenida sea la crítica, pero por el fondo, y que se me plantee con argumentos y que se me diga, vea, ese argumento A que usted esgrimió es equivocado por C, D y E razones. No simplemente es que usted tiene mala voluntad hacia mi persona, es que usted simplemente, como bien decías, es esto, es lo otro, y usted es un sindicalista añejo, a intereses de alguien, es una persona con cierta mala voluntad. Porque sí, bien, o sus gustos sexuales son tales, y entonces no le entramos al tema. Exactamente, bien, y se generan cortinas de humo. Y bien dice nuestro pueblo, un adagio popular, que cada león juzga por su condición. Entonces, yo no sé si es que quien emplea la descalificación como arma constante es porque en el fondo es su modus vivendi, o sea, así opera. Pero me parece que en este caso... Pero eso también demuestra que hay ciudadanos que compran y disfrutan ese nivel de política. Por supuesto. No la con P mayúscula. Claro, porque, vamos a ver, primero porque un debate de cierta, digamos, de cierta altura reclama un cierto nivel de conocimiento que no todo el mundo tiene por qué tener, y es válido que la gente no lo tenga. Pero también Vos y yo no sabemos nada de ingeniería. Por supuesto. No sabemos nada de temas. Igual, sin embargo, de médicos. Y sin embargo, yo critico cuando una carretera me parece que está mal hecha porque la acababan de inaugurar y ya estaban saliéndole, digamos, una lluvia. Pero cuando es de política lo hacemos con más propiedad, con más conocimiento, con más detalle, porque estamos todos los días estudiando. Correcto, pero en el caso de la carretera, yo no por eso voy a descalificar a Portas y decir, que ese es donde viene el tema. Esa carretera, yo podría decir, mira, sí, está mal hecha, qué torta, hay que corregirlo. Pero es diferente decir eso, aunque yo de eso no sepa nada,
y es válido, y todos también tienen validez, los que no saben de ciencia política, que argumenten, que digan, no, tal cosa me parece que está mal. Es muy diferente eso a decir, esa carretera deliberadamente la hicieron así, se robó la plata. y deliberadamente la hicieron así para afectar la imagen del que la inauguró. Exactamente. Ese es el punto. Cuando vos la descalificación haces, no con argumentos, sino con prejuicios, es porque además ya quieres instalar en el imaginario de tu receptor cierta idea que va vinculada a una visión morbosa de las cosas, y en eso tengo que reconocer, no solo los costarricenses, la humanidad en general, tendemos a buscar siempre, a resultarnos muy atractivo lo que resulta morboso. Y morboso hablo en términos amplios, la palabra morbosidad, o sea, lo que me genera suspicacia. Lo que antes los adultos mayores del siglo pasado decían que le ponían mucha enjundia a las cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que evidentemente esa es una forma de hacer clic, y si agregamos, porque lo decíamos hace un rato, que decías que Costa Rica evidentemente está en un estatus superior, inclusive los organismos internacionales nos ponen como un país de renta media, y por eso a veces hasta la cooperación se restringe, porque hay otros países que requieren más cooperación que Costa Rica. Pero resulta que viéndolo de fuera, sí, Costa Rica como un todo, sus indicadores macroeconómicos así lo reflejan, somos un país de renta media. Pero al interior, ahí es donde se van viendo esas desigualdades, entonces es donde, lo que decías hace un rato, alguna gente puede decir, esa renta media, para utilizar este ejemplo, a mí no me llega, yo soy de renta baja. Claro. Es más, yo ni siquiera tengo renta. Sí. Entonces, cuando hablan del ingreso per cápita, ¿y dónde está lo mío? No lo vi pasar durante el año. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el ejercicio del gobernante y de los conductores políticos y de los liderazgos en todas las áreas tiene que ir en la línea de seguir esa línea de perfectibilidad, pero tratando de ir involucrando cada vez más a los que se están quedando rezagados. En ciclismo dicen que cuando un grupo se va quedando muy atrás, un compañero de equipo se queda esperándolos para tratar de jalarlos, es la expresión que se usa en ciclismo. Bueno, como sociedad tendríamos que ir jalando a aquellos que por diferentes circunstancias sí o sí se van a ir quedando rezagados. Hay desafíos globales, solo pongo un ejemplo, y no es este el tema, pero de la revolución 4.0 y todo este tema de la inteligencia artificial, que bueno, lo has desarrollado con gente experta en la materia en este mismo programa, que va a ir creando perdedores, porque cada transformación tecnológica, cada transformación sociopolítica, civilizatoria que experimenta la humanidad, va generando perdedores, pero justamente ahí donde viene la dimensión humanista. No podemos simplemente decir, bueno, como son perdedores, que Dios me los acompañe. No, tenemos entonces que ver qué hacemos con esos que ya objetivamente sabemos que van a perder, para tratar de que esa pérdida no les despoje otra vez. Para mí el mínimo es no les despoje de su dignidad. En eso, Sergio, ante las falencias, la lentitud de las políticas públicas, el rezago de las políticas públicas de varios gobiernos, donde se van acumulando muchos malos servicios públicos, mala atención de emergencias, el ciudadano empieza a tener menos paciencia cuando le dicen, correcto, mire, esto en 10 años vamos a estar así mejor, o en 15 años, no, ¿cómo? Si yo tengo mucho tiempo de esperar y usted me habla ahora que tengo que esperarme 15 o 20 años. Esta comparación que te hago es para ver esto otro. ¿No será eso, esa lentitud de las políticas públicas que hemos tenido durante varias décadas, lo que ahora enamora al ciudadano con el autoritarismo? Porque dice, no, es que en democracia todo es muy lento. Nos prometieron esto en 10 años y ahora nos dicen que tenemos que esperar otros 10 años más. No, ocupamos un gerente, dicen. Cuando ser gerente en una empresa es tomar decisiones en forma vertical. Por supuesto. Y lo que se requiere en un buen país, en una democracia, es un gobernante que tiene Correcto. que entender, que tiene que conversar, que tiene que intercambiar. ¿No será esa velocidad o esa lentitud que han tenido las políticas públicas lo que hoy enamora a algunos ciudadanos con el autoritarismo y las decisiones verticales, e inclusive queriendo empoderarlos a sus gobernantes de ese autoritarismo? Por eso es muy importante tener empatía y ubicarse en los zapatos de cada quien.
Yo me ubico, digamos, yo gracias a Dios no tengo esa situación de limitaciones, pero trato de ubicarme, digamos, en lo que puede estar pensando una persona. Pero las tuvimos y el Estado colaboró en que no las tuviéramos hoy en el presente. Correcto, es que eso es lo que voy. Porque, digamos, personas que hoy pueden estar viendo literalmente cómo alcanzan el ingreso necesario para la cena. En la mañana están viendo a ver cómo alcanzan el dinero para la cena, ni siquiera para el día de mañana. Evidentemente este discurso, este canto de sirena, ¿verdad?, que le llegue al oído, puede embelezar. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito es, en el caso de esta persona, soluciones ya. Es que vean qué grave esto, amigas y amigos. O sea, tal vez uno no, porque afortunadamente no está viviendo eso, pero hay personas realmente, ese millón y algo que decía Claudio, que cuando lo humanizas, son situaciones dantescas. O sea, es personas que están viendo a ver cómo garantizan que sus hijos coman en la noche, durante el día. Y si se enfermaron y no pudieron trabajar, en la noche tienen que ver qué hacen, quién les ayuda. Por eso es que ha crecido, por ejemplo, el fenómeno de los habitantes en situación de calle, personas en situación de calle. No son todos puramente drogadictos, los hay, que son drogadictos que se han ido por diferentes circunstancias, hay gente hasta de cierto estatus socioeconómico muy elevado. Pero hay muchos que es el mismo sistema que los ha expulsado a la calle porque ya no han tenido plata para poder pagar una renta, para poder comerse algo y medio sobrevivir. Entonces, vivir con el cielo como techo no es nada halagüeño, menos cuando llueve y menos cuando hace un sol en el día muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente esas personas quieren soluciones ya, reacciones ya, respuestas ya. Pero obviamente este discurso, que esa es la parte, ya uno lo ve en aquellos países donde ya lleva rato de haberse instalado, el agravante es que no lo solucionan. Obviamente eso la gente en el momento no lo va a entender. Es ese discurso el que está incentivando la violencia política. En estos días se está hablando mucho de violencia política en nuestro país, entre diputados, del presidente Rodrigo Chávez y demás, pero también lo hemos visto en las calles. Vimos cómo interpelaba a un ciudadano con palabras soeces y vulgares al expresidente Luis Guillermo Solís, que venía en un país pacífico con su baguette para el café. Correcto. O lo vimos también en un discurso soez, vulgar y permeado hipócritamente de cristianismo hace algunos días en el edificio de la ANEP, donde unos ciudadanos que se identificaban como rodriguistas también atacaban a los sindicatos, a los sindicalistas. No estaremos calentando la olla de presión en el tema de la violencia política. Por supuesto, y eso es peligrosísimo. Desde el discurso. Desde el discurso. Y desde el discurso, digamos, yo me remito a las experiencias reales. Fue el año pasado, cuando iba a juramentarse Biden, que hace 2 años más bien, que ¿cómo se llama? Que se tomó el Capitolio. Es decir, eso en la democracia más antigua de las Américas, hace 10 años hubiera sido impensable. Así como fue impensable que los terroristas lamentablemente terminaran atacando como lo hicieron en Nueva York y en Washington, antes de que iniciara este siglo, era impensable eso. Era impensable que una situación de esta se diera y que fuera por los propios americanos, porque no fueron terroristas de otros países que llegaron y tomaron el Capitolio. ¿Asusados en qué? Asusados en un discurso sistemáticamente montado a lo largo de 4 años, que aunque la persona que lo enarboló no fue, como dirían los abogados, no fue autor material, porque no fue que se fue él directamente al Capitolio a empuñar un arma y a tirar las puertas, sino que no los motivó. Él, aunque después se quiso desligar, pero con su discurso prohijó. Vos decías algo muy importante, que que habían líderes políticos que hablaban que su función era, además de conducir, educar. Y es que eso es cierto. Eso, les guste o no les guste, a los liderazgos están dados para educar. Y aunque no lo hagan deliberadamente ni conscientemente, y educan o deseducan, eso dependerá, no solamente con su verbo, sino con sus acciones constantes. Entonces, si usted tiene un líder, ¿verdad?, que para mucha gente es un líder que constantemente menosprecia, que constantemente ofende, que constantemente mantiene un tono agresivo, confrontativo, de descalificación, después, aunque diga, esa es la educación como lo dice el señor Trump, que él no tuvo que ver, o el señor Bolsonaro, que él no tuvo que ver cuando quisieron tomar el Parlamento brasileño, y que él más bien estaba en los Estados Unidos y que él no tenía vela en el entierro,
no puede desligarse esa responsabilidad que le viene intrínseca por ser la figura que es. Por eso yo siempre digo que los liderazgos, especialmente en el ámbito político público, tienen un compromiso ético que no está escrito en el contrato que firman cuando se juramentan ante su respectiva, el Supremo Poder al que tienen que juramentarse para legitimar su mandato, que es justamente el de que son 24/7 formadores y que sus acciones, para bien o para mal, impactan. Tal vez no a la totalidad de un país, quizá no a la totalidad de una sociedad, pero sí a ciertos sectores que les apuestan y que les compran su forma de ser y de actuar. A los que lideran. Sergio, siempre es un gustazo compartir con vos. Te agradezco este análisis que has hecho el día de hoy y te felicito de paso por esa claridad que tienes para expresar las ideas. No, con todo gusto. El privilegio, reitero, es para mí y espero que sea próximamente otra vez yo aquí el honrado de estar contigo. Con eso puedes contar. Muchas gracias. Los espero el próximo domingo al ser las 8 de la noche, tanto en Ticavisión como en nuestro canal de YouTube, para que usted disfrute Noches sin Tregua y la política con P mayúscula. Un abrazo y que Dios les bendiga.